Nos vamos a enfocar en el capítulo 4 y ahora viene algo personal, hermano, algo más íntimo. También es una enseñanza muy importante. Y vamos a ver, le hemos titulado, ¿qué tienes en casa? Diga conmigo, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes tú en casa, hermano? Vas a decir deudas, ¿verdad? Deudas, le debo a tal, le debo a tal. No vayas a responder, no tengo nada. También hay gente que no tiene nada, ¿verdad? Duermen algunos en un colchoncito. Vamos a ver qué tienes en casa, hermano. Vamos a ver 7 versículos muy importantes en donde el profeta Eliseo, que recordemos qué significa Jehová salva o Dios salva. Vamos a ver cómo llega a la vida de una persona que podemos ser nosotros. Vamos a ver esta enseñanza, hermano. La vamos a leer y vamos a ir escudriñando espiritualmente, proféticamente, lo que significa cada cosa. Dice así la palabra, capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Ya está? Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, a Dios, Jehová salva, diciendo: tu siervo, mi marido, ¿a qué? Muerto. Ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso, ¿de quién? De Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Diga conmigo, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija, ¿de qué? De aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, y como dice al final, no pocas. Ayúdeme con el siguiente versículo. Entra luego y ciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba ¿qué? Aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: ya no hay más vasijas. Entonces cerró o cesó el aceite. Último, usted, por favor. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid por lo que. Vamos a ver, hermano, ¿qué tienes en tu casa? De esta historia que pasamos de reyes y que andaba por allá el profeta, recordando que el presidente o el rey Josafat, a él sí consultaba a Dios. Él fue el que dijo: aquí debe de haber un profeta. Él fue el que habló. Entonces, en todo momento que está el profeta Eliseo, él va a estar representando a Dios. En ese momento, en el conflicto, hermano, de los 3 reyes que pasamos, como estuvo el profeta Eliseo, entendemos que Dios estaba salvando. O sea, Dios puede salvar naciones, hermano. Es importante que algún presidente clame a Dios para ver qué es lo que puede consultar. Recordemos que en ese capítulo 3, Eliseo rechaza al presidente, a Joram, y le da algo despectivo. ¿Se acuerda que le dice? Tengo respeto por Josafat, pero por ti no lo tengo. O sea, si quiero no te miro, porque me das asco. Algo así le ha de haber dado, dicho. Pero Dios salvó al pueblo de Israel en ese momento. Ahora vamos a ver cómo algo interno, también la presencia de Dios puede estar. La presencia de Dios, hermano, puede estar en tu casa. Pero vamos a ver qué es lo que tú tienes, o sea, qué es lo que le ofreces a Dios. Para ello vamos a un pasaje, hermano. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, para que usted preste atención. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. ¿Ya está? Dice así la palabra de Dios: echando toda, ¿qué? Vuestra ansiedad sobre él. A veces usted está ansioso.
Se muere las uñas, se truena los dedos, camina de un lado a otro, toma agua, está comiendo. Un sinfín de características o de síntomas que usted puede tener donde demuestra la ¿qué? La ansiedad. O sea, usted puede estar en su casa y puede estar ansioso por cualquier cosa, porque deben, porque no tienen, porque le falta. Y dice la palabra que usted debe de echar toda ansiedad porque Él tiene cuidado ¿de qué? De nosotros. O sea, todos tus malestares, hermano, físicos, mentales, espirituales, debes de echárselos a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces vamos a ver, hermano, cómo Él cuida de unas personas. Puede cuidar de usted, puede cuidar de alguien. Y vamos a ver unas características muy importantes. Entonces, entrando en nuestro pasaje, capítulo 4, vamos a ver qué tenemos en nuestra casa. Dice así, versículo 1. Una mujer, diga conmigo, una mujer. Una mujer. De las mujeres, o sea, una mujer en específico, de varias. De los hijos de los profetas. Usted puede ser una mujer o un hombre que sirva a Dios. Eso es importante, es una credencial, hermano. No es cualquier hombre, no es cualquier mujer, usted no es cualquier persona. Pueden decir, tal hermano es hijo de un siervo de Dios. Entonces, una mujer que no nos da su nombre, pero puede ser una mujer, puede ser un hombre, de los hijos de los profetas, y hace la clave, hermano. Clamó, diga conmigo, clamó. Clamar a Dios, hermano, buscar a Dios en todo tiempo. En todo momento debemos de clamar a Dios, hermano. Esa es la clave para nuestra ansiedad, para nuestro problema, para nuestra dificultad, para nuestra aflicción, es clamar ¿a quién? A Dios. Él tiene una situación, esta mujer tiene una situación, y no cualquier situación, hermano. Usted puede tener una situación quizás económica, una situación de enfermedad, una gripe, una situación de un malestar, un dolor. Pero esta situación de esta mujer no es cualquiera. Ahorita nos acaban de comentar, de compartir lo que aconteció con el sobrino de nuestra hermana Magda. ¿Sí o no? Sí. No es cualquier situación. El que ya no esté una persona, hermano, no es cualquier cosa, porque simplemente ya no está. Esta mujer tenía una situación. Entonces, fíjese bien, porque va a ir subiendo de nivel. Esta mujer, del hijo de los profetas, clamó a Dios y le dijo, ¿tu siervo qué? ¿Mi marido qué? Ha muerto. Ya no está, hermano. No sabemos, usted y yo ya sabe que en un abrir y cerrar de ojos ya no podemos estar. Es tal cual, hermano, la edad que usted tenga, ya hasta jóvenes, hermano, pasa cualquier situación. Se hace un accidente, se hace una enfermedad, se hace un asalto, mi hermano. ¿Sí o no? Sí. Cualquier situación, usted ya no está. Esta mujer tenía un esposo, un marido, pero murió. Diga conmigo, murió. Usted debe de darle gracias a Dios que está aquí, hermano, o que tiene a sus familiares vivos. Amén. A sus hijos. Estábamos hoy en la junta de consejo, somos como 20 maestros, y justamente el secretario ¿cómo se llama este secretario? Pues aquí está mi hermanita, Mario, el que tiene así como los ojos de acá, de que estoy viendo por acá y también por allá. Medio se preocupa por los profesores, por los maestros, vamos a decirlo así. Y la junta de hoy se trató justamente cómo nos sentimos, cómo estamos. Y dio cierto tiempo para que los profesores, los maestros, contaran sus historias. Y en el grupo en el que estamos los 20, hay maestros que perdieron familiares, hermano. Y parecía terapia, hermano, llore. Maestros, compañeros, que murió una mamá, que murió su suegra. Bueno, algunos deben estar felices, pero estaba triste. Esta mujer murió su marido, el sustento de la casa. ¿Qué es un marido, hermano? La cabeza.
No era cualquier persona, no se murió el jardinero, hermano, no se murió el chofer. ¿Quién se murió? El que traía el sustento a la casa, la cabeza del hogar. ¿Te has puesto a pensar, hermano, qué pasaría si tu marido se muere? ¿O el que lleva el sustento, la comida? ¿El que lleva la responsabilidad de los pagos, hermano? ¿Sí o no? ¿O va a aplicarla como Ludovico? Usted se va a morir para que no le pague al banco y después va a resucitar. ¿Usted eso es lo que quiere? No. Esta mujer tenía a su esposo, a su marido, y murió. Y ella sabe de la palabra, tiene una situación que vamos a ir viendo los niveles, y el primero es que muere, y clama a Dios. Clama al profeta, que recordemos que es el que Jehová salva, va a traer salvación a su casa, hermano. Yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé cuál sea tu necesidad. Hay mujeres, hermano, que ya no tienen marido, ya sea físicamente, o el clásico que se fue por cigarros y ya no regresó, pero anda por ahí, ¿va? Es lo mismo. Ya no está quien sustente la casa. No sé cuánto tiempo alguna mujer, hermano, ya sea de este lugar, de esta iglesia, o alguien que usted conoce, cuántos años ha tenido que ser padre y madre, proveedor y estar al pendiente de la casa. Entonces yo quiero que usted se meta en este personaje que no está por estar. Venimos de un conflicto internacional de 3 reyes y ahorita nos vamos a enfocar en una casa humilde, sencilla, como la suya. ¿Sí o no? ¿O alguien vive en el Pedregal? ¿Alguien tiene jardinero, chofer? ¿O usted le hace de todo? Entonces, esta mujer, que no sabemos su nombre, tenía a su marido y murió. Y mire todavía el siguiente nivel. ¿Y tú sabes que tu siervo era qué, hermano? Temeroso. Temeroso. ¿Y qué más? De Jehová. Temeroso. Dice una versión que era temeroso y honrado, que conocía la palabra, que sabía quién era Dios, hermano. Eso es importante, porque Dios conoce tu situación de tu casa, hermano. Sí se te puede morir alguien, pero a lo mejor esa persona no era temeroso, o sea, no conocía de Dios, no estaba apartado, no era santo, no era responsable de la palabra de Dios, no era honrado, hermano. Con todo respeto, no es lo mismo que se muera una persona honrada, temerosa de Dios, apartado, a un delincuente, hermano. No es lo mismo. ¿Sí estamos ahí? Sí. El dolor es más de la casa de una persona así, que decir, era un delincuente y todos los días su madrecita lo persinaba para irse a subir a la micro. No es lo mismo. Este hombre, hermano, era apartado y temeroso de Dios. Pero había una situación en casa, como la puedes tener tú hoy. Yo creo que vas pensando, hermano, en tus deudas. Vas pensando a quién le debes. Y no te hagas, hay que pagar. Sí, vea por qué. Y ha venido el ¿quién? El acreedor. Para tomarse, ¿qué, hermano? Nada más y nada menos que ¿qué? Dos míos por siervo. Ahí está escrito decentemente. Pero hay una ley. La ley del que debía tenía que convertirse en esclavo. En lugar de siervos son esclavos. Queremos entender que eran unos jóvenes, adolescentes, hermano. ¿Por qué? Quiero que piensen. Porque si fueran adultos, ¿se harían cargo de la casa o no? No podían hacerse cargo, entonces no eran adultos. Hoy quizás tus hijos ya sean adultos, y si tú ya no estás, pueden hacerse cargo de la casa. ¿Sí o no? Sí. Pero si no son adultos, si son niños, jóvenes, adolescentes, hermano, pubertos, pueden sostener, pueden tener esa madurez de decir, hoy voy a salir a buscar la papa para traerla. No. Entonces, vean el siguiente nivel. Aparte de que muere este hombre, de la forma que haya muerto, tenía una deuda. Diga conmigo, una deuda. Deuda. Tampoco nos dice cuánto, ni a quién, ¿verdad? No dice Coppel, no dice Electra, no dice que era Salinas y ya empezó a pagar. No nos dice, hermano. Pero es importante que usted entienda que si usted debe,
debe de pagar, hermano, porque es bien fácil morirse y dejar endrogado, hipotecado, empeñado. Y a veces la persona que se queda, hermano, no tiene la capacidad de pagar lo que usted pagaba. ¿Sí o no? Entonces, esta mujer ya no tiene esposo y seguramente era ama de casa, como muchas hermanas que son amas de casa. Entonces, imagina a su mamá siendo cargadora de la central de abastos, o a su mamá dedicándose varios años más lavando y planchando para poder llevar dinero a la casa. Todas quisieran tratar a la jefa como reina, ¿va? Entonces, esta mujer estaba absorbiendo una deuda y este acreedor pues quería su ¿qué? Su dinero. Su dinero, hermano. Quiero que usted vaya pensando, ¿qué es lo que usted tiene en casa? ¿Qué es lo que debe, hermano? Porque Dios nos puede llamar en cualquier momento. Cualquier momento Dios decide, tema una enfermedad, una situación, tómalo y muere. Así se gloria a Dios, así se glorifica a Dios, hermano. ¿Quién le va a reclamar? Nadie. Entonces, en Éxodo, fíjese bien, había una ley en la que podían ser esclavos. ¿Cuánto tiempo? 6 años. ¿Sí o no? Sí. Y la palabra dice que al séptimo eran libres. ¿Tú te imaginas a tu hijo siendo esclavo de alguien? Para que usted me entienda, haciendo su chalán y sin cobrar. ¿Le gustaría ver a su hijo cargando cajas pesadas y sin cobrar? Pagando una deuda que usted no pidió. Esta mujer tenía una situación difícil, ¿sí o no? Sí. Mucho. Ya no estaba el hombre, a lo mejor lo extrañaba al gordito. A sus 2 hijos jóvenes, adolescentes, no los quería ver como esclavos. Pero se acuerda, como tú te debes de acordar, que hay un Dios que salva, hermano. Amén. Que hay un Dios que te libera. Que hay un Dios que estaba a través hablando del profeta. Por eso es importante, hermano, venir a la iglesia. Porque el profeta habla. Dios se comunica a través de los profetas. Mire, vamos a ver un poco acerca de esta esclavitud. Vayamos a Éxodo. A Éxodo 21. Por favor. Me dice cuando ya llegue por ahí. Éxodo 21, versículo 1. ¿Ya está? Estas son las leyes que les... ¿Qué? Si comprare siervo hebreo, ¿cuántos años va a servir? 6 años. Más el séptimo, ¿qué? Y vienen ahí varias situaciones de este tipo de esclavitud, hermano. Recordemos que al pobre José se la estaban aplicando igual, ¿sí o no? Se lo iban a vender como esclavo. Entonces vamos a ver, hermano, estas figuras. Primero, pues esta mujer pierde y queda viuda. Diga conmigo, viuda. Dice el versículo 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? O sea, ¿qué quieres que yo haga? ¿Yo qué? ¿A mí qué? Como mucha gente, hermano, ¿tú crees que a alguien le va a importar tu situación? Di, solo a Dios. Solo a Dios. Si tú vas con el carnicero, hermano, si tú le dices, ya se murió mi esposo o mi esposa, pues no le va a importar. Él lo que quiere es que le pagues la carne o el pollo, ¿sí o no? Pero al que le importa tu situación es a Dios, hermano. El que está al pendiente, ya vimos en Pedro que leímos. Dios no va a permitir que te pase algo. Él tiene cuidado de nosotros, hermano. Así ya no está una persona muy querida, muy amada de tu parte. Dios tiene cuidado de nosotros. Va a pasar, hermano. Pasa por vejez, pasa por situación difícil, por enfermedad. Dios tiene cuidado de nosotros. Piénsalo todos los días. Él te va a cuidar.
¿qué te haré yo? ¿Qué quieres que yo haga? Y le dijo el profeta, declárame, o sea, dime, cuéntame, no me cuentes chismes. No le dijo, dime a quién le debes y qué debe, o qué quedó de ver, la moto o la cuatrimoto. No, dime qué tienes en qué, en tu casa. Dios te va a hacer la misma pregunta, hermano. ¿Qué tienes en qué? En tu casa. No qué deudas, no cuánto debes, sino qué tienes en tu casa. Y ella le dijo, tu sierva, recordando que quedó viuda, tu sierva, ninguna cosa tiene en casa. Quizás lo haya empeñado, hermano. Yo no sé si tú has pasado por una situación, hermano, en el que no tienes dinero. Y apliques la frase que ocupa el mexicano, los bienes son para qué. Sí, no me diga que no se la sabe. Los bienes son para qué. Remediar mal. Los males. Vamos a llevarnos la licuadora. Te costó 3,000, pero te dan 100. Ha pasado, hermano, que se conforman con eso, ¿sí o no? Sus joyitas que les dieron en su juventud, ya las tiene el Monte de Impiedad. Bueno, no están en huelga, pero cualquier otro, hermano. Esta mujer quedó viuda. Y las viudas, hermano, en la palabra de Dios, son de cuidado. Diga conmigo, son de cuidado. Son de cuidado. Dios cuida de las viudas. Dios cuida de las mujeres desamparadas. Ya le dije, de forma física murió o se fue el muy canalla. Vamos a la palabra, vayamos primero a Éxodo capítulo 22, un poquito más adelante de la ley que vimos. Capítulo 22, versículo 22 al 24. ¿Ya está? Éxodo 22 al 24. Bien. A ninguna viuda ni huérfano, ¿qué? Afligiréis. Yo no sé usted, hermano, si conoce viudas en su colonia, en su calle, en su familia, una hermana, ¿verdad? Una prima, una sobrina, su mamá, con todo respeto, haya quedado viuda, hermano. Se fue el papá, se fue la persona. Ahorita, hermano, en este año, acuérdese que es en los años, hermano, de estos últimos, donde más divorcios, abandonos hay, hermano. Por eso es que muchos de los niños traen situaciones porque no hay una autoridad en casa, no hay una cabeza, ¿sí o no? No es lo mismo, escúcheme, aunque digan otros que sí, pero no es lo mismo un niño de 2 papás a un niño de una mamá. No es lo mismo. Tampoco es lo mismo un solo hijo a tener 2. O sea, que compartan, que haya una convivencia, hermano. No es lo mismo. Dice la palabra que no podemos afligir. O sea, usted no se burle, no juegue, no bromee, no insulte, no lastime a una mujer desamparada como viuda. No lo haga, hermano. 23 usted, por favor. Porque si Porque si quisieras afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente yo oiré su clamor. ¿Qué es lo que está haciendo esta viuda sin nombre? Clamar a Dios. ¿Sí o no? Sí. Porque eso es, hermano. Nuestro Dios es un padre. Nuestro Dios es un padre de huérfanos y de viudas, de extranjeros, de gente pobre, hermano. 24, ayúdame, por favor. Y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. A veces hacemos lo que no queremos que nos hagan. A una viuda, hermano, usted debe de ayudar. El cuidado usted lo tiene, Dios lo usa a usted para cuidar a una viuda, a una mujer desamparada. ¿Cuántas abuelitas, hermano, no se murieron sus esposos? Jóvenes, acuérdense que venimos de una época de la revolución de Porfirio Díaz, hermano, en el que el hombre iba a la guerra y se lo echaban, ¿sí o no? Sí. Sus antepasados, hermano, mamás, abuelitas y bisabuelitas,
Son de esa generación que quedaron viudas desde los 20 y tantos. Siguiente cita, fíjese, primera carta de Timoteo, capítulo 5, vamos viendo de las viudas, versículo 3 al 6. ¿Ya está? Dice así, primera carta de Timoteo 5, 3 al 6. Honra a quienes Que en verdad lo son. que en verdad no son, hermano. Honrelas, cuídelas, ayúdelas. Si hay mujeres viudas que venden algo, hermano, ayúdele a comprar, porque de eso se sustentan. Si hay alguien que se pone a tejer, hermano, échenle la mano, que no use el zapatito ahí, cuélguenlo en un tablero, en algo, ahí, en la micro, lo que sea. Pero ayude a las viudas. 4. Dice, está hablando el apóstol y le está dando una recomendación al pastor Timoteo, que era joven. Pero si alguna viuda tiene ¿qué? Hijos. ¿O nietos. ha pasado? Sí. Es doloroso, hermano. Mire, tengo alumnas, niñas, que en pandemia tengo, y justamente una se llama Elisa, y platico con ella y le digo qué significa su nombre en femenino de Eliseo. Pero en pandemia se murieron sus dos papás. Se murió su abuelita de grande y la cuida la tía. Y tiene muchas carencias económicas y de amor, de atención. Pero hay personas, hermano, que mueren los papás. Esas viudas tienen que ahora adoptar hasta los nietos, hermano. Imagínense. Hay hermanas adultas que no pueden, ¿verdad? Aprendan esto primero a ser ¿qué? Piadosos. ¿Para con su qué? Propia familia, hermano. Primero empiezas por tu familia, hermano, ¿va? No vas a ayudar a otro sabiendo que tu propia familia tienes una situación. Y a compensar a sus padres, porque esto es ¿qué? Bueno y agradable a Dios. 6 usted, el 5 por favor, sigue. Todos. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿Por qué, hermano? Porque cuando alguien queda viuda o viudo, quedamos que Dios suple esa necesidad. Dios se convierte en el esposo. Dios se convierte en el padre. Dios se convierte, aunque es difícil de entender en forma femenina, pero si también se muere la mujer, porque puede pasar, Dios suple esa necesidad en el hombre, hermano. Y no es una necesidad sexual, sino es una necesidad de compañerismo. Dios se recuerde que también dice la palabra, ya no son más mis siervos, sino que son mis ¿qué? Amigos. Versículo 6, ayúdeme igual por favor. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Una viuda mata todo deseo, hermano. Cuando está realmente honrando a Dios, mata todo deseo, como este ejemplo que estamos viendo con el profeta Eliseo. Otra opción que hubiese sido, hermano, era, tengo a mis hijos jóvenes, pues el primero que pase, órale ese. No, así no funciona, hermano. Recuerde que Dios, en el ejemplo de Ruth, la está redimiendo, ¿sí o no? Esa es otra característica de Dios. Dice la palabra, Jehová asolará la casa de los soberbios, o sea, pondrá una aflicción en la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad o la casa de la viuda. Dice la palabra de Dios, hermano. O sea, Dios bendice a la viuda, al viudo, al huérfano, recordando que Él es padre, hermano, de viudas y de huérfanos. Dice el versículo 2, sigamos en segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 2. Y Eliseo, Jehová salva, Dios nos salva. ¿Qué te haré yo? ¿Qué quieres que yo haga? Es algo, hermano, que cuando tú veas la necesidad de alguien, preguntes, ¿qué quieres?
A veces alguien quiere que lo escuches, que ores por ellos, que estés al pendiente, hermano. Declárame qué tienes en tu casa. Debemos de preguntar, hermano, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino, diga conmigo, sino una vasija de aceite, hermano. Fíjate, para alguien puede ser insignificante un pocillo. Bueno, ya ahorita la verdad, ya a estas alturas de la edad, hermano, es de gran bendición un pocillo, agua, café y azúcar, ¿sí o no? Todas las mañanas, bueno, ahorita ya no tanto, está regulado, pero oler el café de hoy, hermano, ¿a poco no te da energía? Es más, olerlo, hermano, ya si lo pruebas un pancito ahí, ¿tienes energía, sí o no, hermano? Los que son godines, hermano, es su alimento de todos los días. Yo, de verdad, hermano, cuando voy a hacer examen, café, mi pan y mueran. Es, hermano, algo rico, un pocillo. Fíjate, hermano, tú puedes tener en tu casa un pocillo de esos chafas que venden en el tianguis de 100 pesos. ¿Sí los han visto en los verdes? Sí. Aguanta o no aguanta hasta los guamazos. Esta mujer tenía una vasija de pocos mililitros. No nos dice, hermano, pero en la antigüedad, esa vasija, hermano, vamos a llamarle de 1 a 4 litros, es lo que tenía en su casa. No tenía televisión, no tenía una sala, no tenía una pantalla, no tenía un cañón, porque ya usted puede ver la tele así, imagínense, pinta todas sus paredes de blanco y órale, ¿sí o no? No tenía una moto, no tenía nada más que un pocillo con aceite, hermano. Y a veces nos complicamos la vida. ¿Qué tienes en tu casa? A veces, hermano, no tienes ni para cenar, ¿sí o no? No hay para los tacos. No hay, hermano. Los tacos ya subieron y van a subir más. Y luego te hace daño la salsa, hermano. ¿Sí o no? Pero el pocillo con tu hierbita o tu tecito, hermano, de limón, te aliviana toda la noche. Esta mujer tenía un pocillo con aceite. Y esa vasija, hermano, representa algo. La pura vasija representa y el aceite otra cosa. Esta sierva, esta viuda que tenía ese aceite, hermano, le dijo, ve, fíjate lo que dice el profeta, ve y pide para ti, diga conmigo, para mí. Para mí. Yo tengo la situación, hermano, yo tengo el problema, mi familiar se está muriendo, yo me estoy muriendo, tengo una situación difícil y yo tengo en mi casa un pocillo, una vasija con aceite. Sabemos perfectamente que el aceite, hermano, en la antigüedad tenía muchos usos, hermano. Fíjese, para la luz, diga conmigo la luz. La luz. Para combustible. Para los sacerdotes, ¿sí o no? O sea, para la iglesia, para el ministerio. Esas tres principales funciones, hermano, luz, combustible y para el ministerio son suficientes. Esta sierva, hermano, que tenía ese pocillo, esa vasija con aceite y que era poco, era todo lo que tenía. Tú en tu casa, hermano, debes de tener un pocillo de aceite, no del Nutrioli, no del 1, 2, 3, no, de la presencia de Dios, hermano. Debes de tener un pocillo, una vasija lleno de la presencia de Dios y es suficiente para salvarte. El profeta le dice, necesito ese pocillo, déjalo ahí, déjalo. Pero ve con tus vecinos, ve a tocarles. Va a tocar el timbre, pero no te eches a correr. Ve y pídele para ti, para tu familia,
vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, diga conmigo, vacías. Vacías. Y le dice algo muy importante, no pocas. Las vasijas, hermanos, representan tu vida. Diga conmigo, mi vida. Mi vida. Mi vida. Llegamos a la presencia de Dios vacíos, hermano. Por eso es que estamos buscando que nos llene. Porque necesitamos llenar de algo nuestra vida, hermano. Si te falta alguien en tu vida, se queda un vacío, un hueco, ¿sí o no? Tan solo si tienes hambre, sientes un vacío. Eso es tu cuerpo. Pero imagínate el compañero o la compañera de vida. El hijo, la hija, el nieto, la mamá, el papá. Quien te falta, hermano, te queda un vacío. Así que el profeta les dice, agarra tu pocillo, déjalo y vete a conseguir. Pero yo quiero que pienses, hermano, que esta mujer tenía un buen testimonio. ¿Por qué? ¿Por qué tenía un buen testimonio, hermano? Porque le prestaron. Sí. Tú tienes que tener un buen testimonio para tener la cara e ir a pedir prestado. ¿Es válido? Es válido, hermano. ¿Cuántos de aquí se han quedado sin dinero? Ahora a mi pastor le pasó algo muy chusco. Pero pues sí tiene la cara para pedir prestado y uno darle, hermano. Ante cualquier situación, tú puedes pedir prestado, hermano. No es todos los días, ¿verdad? Préstame, no. Puede pasarte un accidente, hermano. Mira ese ejemplo de mi pastor. ¿Cuántos les ha pedido un boleto, hermano? ¿A cuántos se les ha pedido un boleto de estacionamiento? ¿Sí o no? Y si saben que no los dejan salir. ¿A cuántos hermanos se les ha caído un billete? La única cosa que tienen que ir a hacer es ir a pagar, pero se les cayó. Esta mujer tenía un buen testimonio. Esta mujer era buena junto con su esposo, o sea, era un buen matrimonio. Y le prestaron. Y el profeta le dice, pídete más pocillos, pero no traigas pocos. ¿Trae qué? Muchos. ¿Habla de cantidad? No, hermano. No nos dice que trajo 100, 200, no. Trajo muchos, pero los suficientes que vamos a ver. Diga conmigo, los suficientes. Entonces vamos a ver la siguiente figura, que es una vasija. La vasija, hermano, representa la vida, nosotros. Una vasija de barro, hermano, un pocillo, nosotros. Fíjese lo que dice la palabra de Dios con respecto a las vasijas. Primero vayamos a Jeremías, capítulo 18, versículo 3 al 6. ¿Ya está? Está hablando Dios al pueblo de Israel y dice así. Y descendí a casa del ¿qué? Alfarero. El alfarero es nuestro Dios, hermano. Él es el alfarero, el artista, el escultor por excelencia. Él conoce a sus hijos, hermano, como diríamos nosotros, como la palma de su mano. Dios conoce a cada uno de sus hijos, por eso es que les llama por su nombre. Y he aquí que él trabajaba sobre ¿qué? La rueda. La rueda, hermano. Y dice, y la vasija de barro que él hacía, ¿se echó a qué? A perder en su mano. No es que Dios se equivoque. O sea, no es que Dios haya dicho, vamos a formar a tal, que nazca tal. No, Dios no se equivoca. El que se equivoca somos nosotros. Él como alfarero, él tiene el barro. Está trabajando la rueda, ¿sí ha visto? ¿Va? Si no, usted no me acuerdo esa película romántica. Usted así está, donde están así, no me acuerdo. Yo no veo esas cosas, pero ahí está. Ya mi hermano ya se acordó. Y la vasija de barro que él hacía, ¿se echó a qué? Y hasta lo dijo en inglés. Se echó a perder en su mano, por rebelde, por terco, por lo que sea, hermano. Y volvió y la hizo ¿qué? Otra, o sea, hizo otra. Tú te puedes caer, hermano, y te levantas. Con la ayuda de Dios,
y eres otros. Por eso que dice que cuando nosotros nos bautizamos y salimos somos otros, dice que somos nuevas criaturas. Según le pareció mejor que hacerla. Ayúdeme con el 5. Entonces vino a mí palabra de Barrabás diciendo. Miren la 6, mire, yo veo el 6. Yo leo el 6. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, dice Dios. Dios es el alfarero, hermano. Claro que él puede ser. Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así son vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces las vasijas que representan, esas vasijas de barro, no había vidrio, hermano, no había fierro, no había porcelana, somos nosotros. Tú representas esa vasija. Por eso digo, ¿qué tienes en tu casa? Tú eres la vasija, pero tienes que tener un líquido, o tienes que tener algo adentro, hermano. Y esta viuda tenía la vasija, y tenía dentro de la vasija aceite. Es decir, que ella era la vasija, y dentro de ella estaba la presencia de Dios, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en ella, estaba llena. Esta mujer estaba llena de la presencia de Dios. Pero hay gente en su propia casa que no está lleno. Por eso fue con los vecinos, porque ellos estaban vacíos. Tú necesitas, hermano, esos utensilios, esos instrumentos para llenarlos. Miren lo que dice igual el apóstol Pablo. Qué bonito versículo. Veríamos a segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 7 al 11. Hablando de la vasija, del recipiente en donde almacena el líquido, hermano. ¿Ya está? Pero tenemos este tesoro. La vasija es un tesoro. Tu vida es un tesoro. Di conmigo, mi vida es un tesoro. Mi vida es un tesoro. Esta vasija es un tesoro, hermano. No es que sea una reliquia. Por eso se acuerda usted, o a lo mejor usted tiene en su casa, o se acuerda de las abuelitas, que cómo cuidan las reliquias. ¿Sí o no? Sí. Me acuerdo que la mía tenía y creo que lo rompíamos y se enojaba. Y casi siempre las mujeres tienen vasijas o ¿cómo se llaman? Jarros, hermano. ¿Sí o no? En los museos usted puede ver el jarro de no sé qué emperador y un montón y los cuidan. La vasija es un tesoro, o sea, tu vida es un tesoro en vasos ¿de qué? De barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de qué? De nosotros. De nosotros. Ayúdeme con ese, por favor. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados. La mujer viuda estaba así, regresemos, perdón, el 8. La mujer viuda estaba así. Había una tribulación, estaba en todo, mas no estaba angustiada, en apuros, mas no ¿qué? Desesperado. Todo eso te puede pasar, ¿sí o no? Sí. Recuerda esas palabras, hermano. ¿Puedes angustiarte? No te desesperes, mas no desesperados. Puedes estar en apuros de conseguir dinero, de conseguir esto, de conseguir el otro, pero no te desesperes. No cometas una tontería, no cometas una estupidez. Esta mujer no agarró al primer baboso que se le cruzó. ¿Sí o no? No lo hizo. A veces te desesperas y se te olvida qué es lo que tienes en tu casa. Órale, véndete la tele. Y apenas la acabas de comprar, hermano. 9, por favor. Usted. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es permitido, hermano, es válido que te caigas, es válido que te derribes, pero no estás destruido. El siervo Job le pasó de todo, hermano, pero no estaba destruido. Se levantó después, Dios lo levantó. 10, dice, yo lo leo.
llevando en el cuerpo siempre para todas partes ¿la qué? La muerte del Señor Jesús. Él también era un barro, un vaso frágil que fue molido, vamos a ver, para que también la vida del Señor Jesús se manifieste ¿en dónde? En nuestros cuerpos. Eso es lo que representa la vasija. Si tú te sientes destruido, recuerda que a alguien le fue peor, que al Señor Jesucristo le pegaron, lo humillaron, lo golpearon, lo sobajaron, le escupieron, le jalaron las greñas. Todo le hicieron al Señor Jesús peor de lo que tú puedes estar pasando, hermano. Versículo 11. Usted, por favor. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, le pregunta el profeta, ¿qué tienes en tu casa? Y ella responde, yo no tengo ninguna cosa de valor. Tengo un pocillo, un jarro con aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Dice la palabra de Dios, fíjese lo que dice con respecto a las vasijas que representan nuestra vida, y nuestra vida es un tesoro precioso, y aceite hay en la morada del sabio. ¿Qué debe de haber en tu casa? Aceite. ¿Qué debe de haber, hermano? Aceite. Que la presencia de Dios se manifieste. Que cuando abras la puerta y entre quien sea, aquí hay aceite. Aquí está la presencia de Dios. Amén. Pero el hombre necio la va a disipar, la va a separar, la va a quitar. No va a ver, para que me entienda. ¿Cuántos vecinos de esta viuda no tenían? Escuche, no era una calle, una colonia que tuvieran la presencia de Dios. ¿Sí estamos entendiendo por qué? Porque se las entregaron como vacías. No le dijeron, no, pues tengo mi jarrita llena de aceite. No, estaban vacías. ¿Cuántas vidas de tus vecinos están vacías, hermano? ¿Cuántos se refugian en el alcoholismo, en la drogadicción, en la prostitución, hermano? En la delincuencia. ¿Cuántas personas se refugian ahí porque creen llenar ese hueco vacío con eso? Pero alguien que es sabio sabe que primeramente se llena ese vacío con la presencia de Dios. Ahora vamos a ver el aceite. El aceite, hermano, ese aceite representa la unción, la presencia del Espíritu de Dios. El derramamiento del Espíritu, hermano. Que nunca te falte el aceite en tu casa. Di conmigo, nunca faltará el aceite en mi casa. Nunca faltará el aceite en mi casa. Fíjate bien, ¿por qué no debe de faltar? Versículo 4. Estamos en capítulo 4 del segundo libro de Reyes. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla ¿qué? Aparte. 5. Vamos a leer el 5 de una vez. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba ¿qué? El aceite. El aceite, hermano, es para compartir. Ahorita el aceite, hermano, pues por lo regular lo ocupamos para la cocina, ¿verdad? Usted va a hacer unos taquitos dorados, necesita aceite. Usted va a hacer algo que tenga que hacer con fritura, usted necesita ¿qué? Aceite. En su vehículo necesita aceite. Y la misma función que yo le dije que tenía en el Antiguo Testamento en Israel, la seguimos teniendo nosotros en la actualidad. Necesitamos aceite para comer. Necesitamos aceite como combustible para poder movernos. También sabemos que la gasolina, hermano, es un combustible y requiere de cierto grado, hermano. La presencia de Dios, hermano, es la que se va a manifestar en tu vida.
Ese aceite, hermano, es el que nosotros necesitamos. Escuche, necesitamos aceite para iluminar, para que la presencia de Dios ilumine nuestro camino. Si no tenemos aceite, vamos a andar a oscuras, vamos a andar a ciegas. Necesitamos la presencia de Dios para que podamos alumbrar, porque si no, va a caer. Necesita aceite para el derramamiento del Espíritu de Dios, hermano. Y no solo es eso. Cuando usted esté lleno, debe de hacer lo que le dijo el profeta. El aceite es para compartir. Diga conmigo, es para compartir. Es para compartir. Mire lo que dice la palabra. Vayamos a Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. Muy importante el aceite. ¿Ya está? Dice así. Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Sean blancos, hermano. En todo tiempo sé santo. En todo tiempo sea apartado como la viuda y el esposo que se murió. En todo tiempo. No dice a veces, no dice nada más en cierto tiempo, no. En todo momento, en todo tiempo, que tus vestidos, que tu santidad deslumbre. Y no solo eso, hermano. Necesitas tener en tu casa y que nunca falte, ¿qué? El aceite. Recuerde que el aceite era un ungüento que se derramaba y empezaba de la cabeza a los pies. La presencia de Dios, hermano, va a llegar a tu cabeza, te va a llenar todo, va a caer hasta llegar a la planta de tus pies. Eso mismo le pasó al profeta Elías. Estamos viendo, y quiero que recuerde, Elías hizo unos milagros y Eliseo otros. Elías hizo un número de milagros y Eliseo hizo lo doble. Si recordamos que Eliseo pidió ¿qué? La doble unción. Vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 16. Dice, fíjese, hablando del profeta Elías, que es parecido a los milagros, primero fue Elías y después Eliseo, y la harina de la tinaja, ¿no qué? Escasea. Otra figura, otro símbolo que no puede faltar en tu casa. La harina, la palabra de Dios, hermano. Ni el aceite de qué? Menguó, o sea, disminuyó. No, hermano. Conforme la palabra de Jehová había dicho, ¿por quién? Por el profeta Elías. Ahora yo quiero que usted recuerde algo. Dios ocupa figuras para poder ayudarte a tu situación. Dios ocupa figuras, ocupa cosas insignificantes para ti, pero Dios las hace grandes. Dios con algo poco, algo insignificante, Dios hace grandes cosas. Aceite, vasija. Pero no es la primera vez que Dios se mueve de esa manera. ¿Qué le dijo a Moisés y a Aarón? Van a enfrentarse a Faraón ante la adversidad, van a estar atribulados pero no derrotados. ¿Y qué tienes en tu qué? En tu mano. ¿Y qué tenían? Una vara. Y la vara representa la corrección, la palabra de Dios, hermano. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo hizo lo mismo. Con poco hizo mucho y muchísimo, hermano. Porque así se mueve Dios, así se mueve el Señor Jesucristo. Así nos debemos de mover nosotros. Pero estamos atribulados, derrotados, sentimos que el mundo se nos termina, sentimos que ya no podemos. El Señor Jesucristo hizo un milagro asombroso, grandioso, hermano, con poquito. Vayamos a la palabra Juan, capítulo 6. No vamos a ver todos. Juan capítulo 6, me dice cuando llegue allá, por lo menos al capítulo 6. ¿Ya está? Versículo 6. Yo le leo el 5, pero usted quédese ya en el 6.
Cuando alzó el Señor Jesús sus ojos y vio que había venido una gran multitud, 5,000 personas, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman qué? Estos. Pero esto decía para probarlo. Dios te va a probar, hermano. Ante tu situación, Dios te va a probar. Recuerda qué tengo yo en mi casa, qué tengo yo en mi mano, qué es lo que tengo yo para que Dios pueda usarlo, para que Dios pueda manifestar sus milagros, para que Dios pueda manifestar su poder. ¿Qué tengo yo? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había que. Dios sabe qué es lo que va a hacer contigo. Pero en tu situación Dios te está probando. Ahorita nuestras hermanas están siendo probadas. La familia de Hoy el Oxiso está siendo ¿qué? Probado. Felipe le respondió: fíjese bien sus cuentas. Tú puedes echar tus cuentas, hermano, pues con la tele que la venda, ya con eso salimos. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos, ¿qué? Se llenaran. Es como si yo les dijera, hermano, con 200 pesos se llena usted ahorita de unos tacos todos ustedes. No, apenas si para la muela de alguien. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: fíjese bien, aquí está, con poco nuestro Dios hizo mucho. ¿Qué tienes tú en tu casa? ¿Qué tienes tú en tu mano? ¿Qué es con lo que tú cuentas? Y le dijo: aquí está un muchacho, un joven, que le mandaron su lunch, una mamá preocupada, que tiene ¿qué? 5 panes, hermano, 5 panecillos de cebada y 2 pececillos, hermano, más. Y la pregunta: ¿qué es esto? ¿Para qué? Para tantos. O sea, ¿usted cree que se van a llenar 5,000 con esos 2? No, pero Dios tiene grandes cosas, hermano. Ayúdeme con el 10, por favor. Entonces Jesús dijo: hacer reposar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y les dio de comer. Lo mismo hizo el Señor Jesucristo con unos cántaros de agua, pasándolos ¿a qué? A vino. ¿Qué tienes tú, hermano, en tu casa que a Dios le pueda servir para ayudarte? No es para ayudarlo a Él, es para ayudarte a ti. Y le dijo, versículo 3, estamos en el capítulo 4, ya vamos a pasar a la otra parte. Ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas, sino muchas. ¿Qué debemos de hacer, hermano? Traer personas, vidas que estén vacías y no pocos, sino muchos. Debemos de ir y predicar a esas personas que en su vida están vacías, que no tienen aceite, que no tienen vino, que no están gozosos, que no tienen revelación, que no tienen palabra, que no tienen harina, que no tienen pan. Debemos de ir por ellos y traerlos y encerrarlos. Pero empieza por tu casa. Diga conmigo: empiezo por mi casa. Versículo 4 dice: entra luego, le dice el profeta, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Empiezas en tu casa, hermano. No empiezas en la casa de otro, empiezas en tu casa. Empiezas con tus hijos, con tu esposo, con tu familia, hermano, con los que tienes. Empiezas, que vean que estás lleno de la presencia de Dios. Que vean que estás lleno y que estás completamente, porque claramente Dios lo ha prometido. Y derramaré, no les daré medida, no les voy a contar, no les voy a dar mililitros, no les voy a dar 1 litro, no. Y derramaré sobre ustedes, sobre sus generaciones, sobre su familia, sobre los viejitos, sobre los jóvenes. Verán sueños y soñarán y verán visiones. El derramamiento de Dios es sin medida, hermano. Dice el versículo 5, fíjese bien. Dice: y se fue la mujer, obedeció, hermano. Debemos de obedecer.
Y se fue la mujer y cerró la puerta. A veces excluimos a la familia, hermano. Agarró los suyos, adolescentes rebeldes quizás, o no. Usted puede tener un adolescente rebelde o no. Lo encerró, no le dijo, ¿quieres? ¿Puedes? ¿Te gustaría? Los encerró, los puso a trabajar. Y sus hijos, y ellos le traían ¿qué? Vasija. A las personas, hermano. Porque es un equipo. Porque dice la palabra que todos somos un cuerpo en Cristo. Unos son un brazo, otros son un pie, unos son esto, uno funciona aquí, otro funciona allá. Pero todos estaban trabajando a una. Y le echaba ¿de qué? Del aceite. Ellos traían las vasijas y Dios hizo el milagro. El profeta fue el instrumento para que se hiciera un milagro, hermano. Quiero que piense lo que ha pasado en su casa. Usted tiene una cubeta y va a trapear. Si pusiéramos el trapo, solamente quizás un poco, de la cubeta al suelo, si sabe que por gravedad el agua va a ir recorriendo toda la jerga hasta llegar al piso. Algo pasó así con el aceite. Yo me imagino el aceite fluyendo, hermano. De su pocillo, de su vasija, ya se llenó, vaciaba y se llenaba, hermano. La presencia de Dios tiene que estar así en continuo en tu vida. No debe de estar en ningún momento cerrado, que cese la presencia de Dios. Dice el versículo 6, fíjese aquí lo impresionante. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él le dijo, ¿qué? Ya no hay más. Ya no hay más. Entonces cesó, cerró, separó, ¿qué? El aceite. Yo quiero que usted vea algo, hermano. Dios, en este milagro, que usted lo puede ver como un milagro próspero, que también se puede enseñar y predicar de esa manera, algo de la prosperidad, algo de Dios te da. Yo quiero ir más allá. ¿Salvó a la viuda de sus deudas? Sí. Pero más que una deuda monetaria, hermano, que tú puedes tener, debes de entender que la deuda que Dios te salvó no es monetaria. Puedes deberle a los acreedores que quieras. La deuda que Dios nos libró es de la esclavitud, de la muerte, del pecado. Esa es la deuda que debemos de agradecer. Recordando que la mujer tenía miedo de que sus hijos fueran esclavos por 6 años y que los trataran mal. El mundo te va a tratar mal, hermano. El pecado te va a tratar mal. El alcoholismo te va a tratar mal. La drogadicción te va a tratar mal. Pero Dios quiere liberarte de la esclavitud. Mire lo que dice la palabra, vamos a ir cerrando. Vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad, con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo ¿de qué? De la esclavitud. Él ya pagó el precio. Él ya pagó la deuda. Él fue molido. Él fue como la uva, hermano, como el aceite. Ese aceite de oliva fue molido, hermano. Para que salga el aceite de oliva, hermano, y estén las bolitas de oliva, debe de ser aplastado, molido. Cristo ya fue molido para que tú y yo hoy seamos libres de la esclavitud del pecado. Él pagó el precio al diablo, que es el que viene a pagar, a cobrar, hermano. Me debes. Mire lo que dice este versículo tan hermoso, Romanos 8:15. Vean.
Tú tienes en tu casa la jarra de aceite. Por tal motivo, tienes el espíritu, ya no tienes el espíritu de esclavitud, ya no lo tenemos. Ya no somos más esclavos del pecado, ya no somos más esclavos de la deuda, hermano. Estábamos endeudados con el mundo, con el diablo, pero ahora le debemos algo a Cristo porque Él pagó el precio. Para ya no haber recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, en aflicción como la viuda, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, Padre mío. Por eso Él es padre de viudas, defensor de huérfanos. Mire, Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. El aceite, hermano, tiene que estar sobre ti. ¿Dónde debe estar el aceite? Sobre ti. Tú eres la vasija. El aceite empieza ¿por dónde? Por la cabeza. Tú no puedes ponerte el aceite en los pies. Lo pones arriba y va bajando. Todo tienes que estar completamente lleno de la presencia de Dios. Tiene que haber un derramamiento, hermano. El aceite de Dios es el que te lo va a estar llenando, hermano. Es el que te va a estar derramando y tú lo vas a parar. Tú eres el que lo va a cesar. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. El aceite es la unción para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad ¿a quién? A los oprimidos. ¿Ve por qué es tan importante que usted sepa qué tiene en su casa? Usted sabe qué clase de hijos tiene, ¿no? ¿Qué clase de esposo tiene? Pero ¿qué tiene en su casa? ¿Usted está llena de la presencia de Dios? ¿Usted, hermano, hombre o mujer, está lleno de la presencia de Dios? ¿Hay un derramamiento continuo? Ahorita está cerrada la llave de la presencia. Miren, vamos a cerrar versículo 7, 4:7. Vino ella luego y se lo contó al varón de Dios. Usted puede venir con el varón de Dios, con el siervo de Dios y contarle. Y decirle, me siento lleno de la presencia de Dios. Mi casa está llena de la presencia de Dios. Mis hijos están llenos de la presencia de Dios. Hasta al perro le pusimos algo con respecto y también está lleno de la presencia de Dios. Me obedece. Y el profeta le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivan de lo que ¿qué? Hay bendición, hermano. Cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, fluye la bendición. Por eso es que les prometió la tierra que fluye. La tierra que fluye, hermano. No la tierra que está escasa. No la tierra que a veces para. No, la tierra que fluye continuamente, hermano. Tú debes de estar en la tierra que fluye continuamente la presencia de Dios. Y vas a vivir tú y tu familia. Cerramos. Segunda carta de Corintios 3:17. Segunda carta de Corintios 3:17. ¿Ya está? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿hay qué? Libertad. Libertad, hermano. Ya no somos más esclavos del pecado. Cristo vive en nosotros. Él anuló, quebró, quitó, canceló la deuda que tú tenías. Anulando el acta de decretos que estaba en contra de nosotros. Los exhibió públicamente, hermano. Públicamente Él exhibió al enemigo, al que le gusta ir por la deuda. Los exhibió públicamente
y los clavó en la cruz, triunfando sobre de ellos, hermano. Amén. Así que yo quiero, hermano, que tú pienses, por favor, ¿qué tienes en tu casa? Estás en una situación difícil. Háblalo con el siervo. Háblalo con el que trae la salvación, el que trae la palabra. ¿Qué tienes en tu casa que Dios pueda ocupar para ayudarte a ti? ¿Qué aflicción puedes tener, hermano? La que sea. Estamos viendo la muerte de alguien y pudiese ser lo más alto. Y vas viendo grados de dificultad. Pero a veces la gripa se nos dificulta y sientes que ya el paracetamol no te hace, hermano. Yo ya no puedo nada de eso, hermano. Hubo una situación difícil en los salones de enfermedad, a tal grado que faltaron 60 alumnos en un día. Y Dios me cuidó porque yo ya no me puedo tomar ningún tipo de medicamento para el dolor, ya sea garganta, estómago, lo que sea, hermano. Profesores enfermos que no fueron. ¿Cuál puede ser tu situación en la cual te sientas afligido? ¿La muerte de alguien? ¿La ausencia de alguien? ¿Que le debes a alguien que no tienes algo? Consúltaselo a Dios y Él te va a decir, ¿qué tienes en tu casa que yo pueda utilizar?